¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva entrevista Capital. Es un placer saludarlos otra vez acá en la pantalla de TV Ciudad. Hoy para recibir a un líder sindical que se formó y creció como gremialista en la Federación Uruguaya de Magisterio. Luego, con el paso de los años, llegó al secretariado ejecutivo del PIT-CNT y desde que se creó la figura de presidente asumió ese rol. Ya comenzamos la charla con el líder de la Central Obrera, Fernando Pereira. Fernando Pereira, bienvenido a TV Ciudad. Un gusto, de verdad. Bueno, un placer recibirlo. Estamos ya en noviembre de 2018. ¿Cómo evalúa la marcha de los consejos de salarios en este año que se termina? Bueno, más lentas que otras, pero no tan distintas. Hay unos 80 grupos que han llegado a acuerdos. ¿80 de cuántos? De 200 más o menos. Hay 30 o 40 que están en vías de resolverse, muy cerca del acuerdo. Y hay unos 30 que están en periodo de negociación, pero una negociación que aparentemente va bien encaminada. Y hay 15 que están muy trancados. Y hay 2 que el Poder Ejecutivo va a declarar que son los grupos vinculados al agro. ¿En eso va a laudar el Ejecutivo? Sí, en eso sí, las cámaras empresariales se retiraron de la negociación de una forma, desde mi punto de vista, desmesurada, desajustada a los tiempos cívicos que la sociedad tiene y a la negociación colectiva que debe primar, pero de todas maneras quedaron algunos canales abiertos para seguir discutiendo temas del agro y para ver si el tripartismo sigue siendo la vía de resolver los problemas. También hay que entender en el mundo esto, ¿no? Mientras que los demás grupos salariales tienen más de 70 años de historia de negociación colectiva, por más que hubo algunas distensiones, este grupo tiene apenas 10 años de negociación. Entonces, naturalmente que la madurez de la negociación colectiva de los demás grupos salariales con respecto al sector rural es enormemente mayor. No obstante esto, yo creo que es una equivocación política haberse retirado, ¿no? Y de los grupos que vienen trancados, de esos 15, ¿cuáles preocupan más al PIT-CNT? Bueno, el sector gastronómico hotelero, buena parte de esos grupos, el supermercadismo, que habría que tratar de llegar a una fórmula lo más rápidamente posible, ya hubo algunas propuestas. Hay otros sectores vinculados a la cultura y vinculados a la hotelería que también son de preocupación. Es decir, son sectores que ocupan miles de trabajadores, algunos muchos miles en temporada, otros muchos miles durante el año. Hay que tener mucho cuidado. Es decir, el PIT-CNT, digamos, laudó los grupos más grandes, ¿no? Podríamos decir la construcción, la salud, pero infinita cantidad de grupos importantes. Pero han quedado grupos que son realmente importantes. Si uno piensa cuánta gente está vinculada a la hotelería, a la gastronomía, vinculada al turismo, es muchísima. Sí. Son varias decenas de miles. Entonces, tratar de laudar un convenio que de alguna manera tome en cuenta este sector parecería una necesidad de toda la central. Y naturalmente que esos sectores no van a quedar en solitario peleando. El resto del movimiento sindical, como lo ha hecho hace pocos días con referencia al gas, colocará las medidas que entienda pertinentes, si son necesarias, para tratar de destrabar conflictos o situaciones generadas por falta de acuerdo, ¿no? Y en esos grupos que vienen trancados, ¿dónde visualiza que puede terminar laudando el Ejecutivo para que no haya paros u otras medidas de lucha? Vamos a ver, porque cuando lauda el Ejecutivo eso es lo que queda abierto, ¿no? Que las partes quedan liberadas a hacer lo que mejor les parezca. Es decir, las cláusulas que son preventivas de conflictos o de paz están vinculadas a la firma de los convenios. Si el Poder Ejecutivo lauda, el sindicato queda en condiciones de hacer cualquier conflicto, ¿me entiendes? Entonces, lo mejor para las tres partes, siempre lo mejor, es negociar y acordar. Cuando lauda el gobierno, ¿hay más chance de que haya paros entonces? Bueno, muchísimas más. No un poco más, muchísimas más. Y de hecho, algunos periodistas y algunos opinólogos, ¿no? Pero sobre todo los opinólogos que consideraban que iba a haber una gigantesca conflictividad con respecto a años similares, bueno, se equivocaron, porque naturalmente que el movimiento sindical colocó varios ejes, pero en prioridad colocó el trabajo, el empleo como prioridad, y los salarios menores a 20.000 pesos. No lo colocó eso por ingenuidad, lo colocó porque claramente cuando hay
señales complejas en términos de empleo, tu prioridad principal empieza a ser mantener el empleo. Es decir, para cualquier persona una de las centralidades de su vida es el trabajo. A partir del trabajo tiene mutualista, a partir del trabajo tiene sindicato, a partir del trabajo accede a tener vestuario, compañeros. Es decir, esa centralidad nosotros nunca la perdemos de vista. Si se han perdido unos 40.000 puestos de trabajo, por más que en el periodo de 12 años se hayan construido 300.000, para esas 40.000 personas hay un problema que es muy importante, ¿me explico? Y ese problema importante ha estado arriba de la mesa dentro de esta negociación. Y de hecho hay muchos convenios que han priorizado el trabajo y hay muchos convenios que vienen priorizando la distribución equitativa del trabajo con rebaja de jornadas laborales, que no es la fórmula mágica de pasar de 8 a 6. En el caso de los metalúrgicos están pidiendo o peleando por pasar de jornadas de 48 horas semanales a 44. ¿Me explico? Sí. No hay fórmulas mágicas para la reducción de la jornada. Ojalá las hubiera, pero no son. Fernando, esta noche está finalizando un nuevo paro de 3 días de los anestésicos-quirúrgicos. Hay muchos choques entre ellos y el gobierno. Ha habido un cruce de declaraciones entre los anestesistas y el Ministerio de Salud. También está la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que en las últimas horas le cayó con dureza al SAC, al Sindicato de Anestésicos Quirúrgicos. Dijeron en un comunicado, el mensaje es claro, esto es por plata y que el costo lo pague el más pobre. Esto lo indicó el sindicato, ¿no? la Federación de Funcionarios de Salud Pública, agregando que el SAC para a espaldas de la gente. ¿Cómo visualiza usted este conflicto? Bueno, primero paran porque dicen no sentirse representado por el Sindicato Médico del Uruguay. Sí, porque quieren un subgrupo para negociar ellos por las de ellos. Está, bueno, ¿qué dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo? Que negocia por cada grupo de actividad el sindicato más representativo del sector. No tiene por qué haber uno, pero negocia el más representativo. ¿Cuál es el más representativo de los médicos? Me parece que en Uruguay nadie tiene dudas. El problema es si pequeñas corporaciones van a violentar los derechos internacionales del trabajo o la negociación colectiva instalada, o va a primar el criterio de responsabilidad. Claro, cuando además no hablamos de los salarios más postergados del Uruguay, más bien hablamos de un sector asalariado con muchos recursos económicos. Claro, el tema es que la relación entre el SAC y el Sindicato Médico del Uruguay es insostenible ya. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Que ellos impulsen a un nuevo presidente del sindicato médico que tenga afinidad con los anestesistas para sentirse representados? Como en todo el mundo, los cambios son a través de las elecciones. ¿Por dónde ve la solución usted? Bueno, como en el sindicato la gente que no comparte mi posición política presenta una lista, no arma un sindicato más. ¿Me entiende? En el sindicato médico lo que tendrían que haber hecho los anestésicos quirúrgicos es armar una lista. Si tienen compañeros de distintas visiones que acompañen esta forma de sentir la actividad médica, tendrán gente que lo apoye. De lo contrario, pasa lo que dice la Federación de Salud Pública. Se suspenden miles de operaciones, probablemente mucha gente que estuvo esperando largos meses, con un sistema que es financiado por todos, en forma solidaria, es decir, pagando un porcentaje de nuestro salario para que todos tengamos la misma salud. Y claro, cuando llega un momento de estos, vemos que un grupo que no participó de la negociación, porque el sindicato más representativo es el sindicato médico, altera o intenta alterar la lógica de negociación que debe reinar en el Uruguay. Yo creo que todos deberíamos exhortarnos, más allá o más acá, a reflexionar cuando tomamos medidas que tienen este tipo de alteración. No para cobrar facturas, no para pasar un boleto, no para ponernos de un lado del mostrador, para poner con seriedad de qué estamos hablando, de qué salarios estamos hablando, de cuáles problemas profesionales, porque el sindicato médico bien abarcaría a los anestésicos quirúrgicos o a cualquier otra especialidad médica, sí. ¿No? Vio que para intentar solucionar esto, el Ministerio de Trabajo propuso la creación de un subgrupo, así se termina el conflicto. ¿Cómo le cayó a usted? Mal, la verdad, mal. Por lo siguiente, porque eso puede verse como una solución y hasta la podemos aplaudir, pero quebramos la lógica de que la negociación colectiva de un sector la lleva el sindicato más representativo. ¿Y qué se fija la OIT para decir el sindicato más representativo? El número de afiliados, que naturalmente el sindicato médico es ampliamente mayoritario, y la antigüedad en la actividad que tenga el gremio, que también el sindicato médico es muy antiguo en el Uruguay. Es decir, no hay ningún fundamento por lo que se pueda reconocer que el SAC pueda generar un subgrupo en el que negociara particularmente. En todo caso, lo que se debería hacer, si se entiende que es un grupo,
es que ese subgrupo además lo lleva adelante el sindicato médico, que podrá poner en su delegación gente del SAC, si así lo entiende, ¿no? Como muchas veces hace el movimiento obrero, ¿no? Le cambio de tema, Fernando. ¿Qué opina del proyecto que envió el Ejecutivo al Parlamento para permitir el ingreso de tropas extranjeras a Uruguay durante el G20? Negativo, absolutamente negativo, sin muchas razones. No va a ser la actividad en Uruguay, va a ser en la Argentina. Debería garantizar la seguridad interna al gobierno argentino y el acuerdo que pudiera haber dentro de la Argentina. Nos parece que ingresen tropas al Uruguay genera una de las peores circunstancias. No es solo el anti-norteamericanismo, también es el mal prestigio que tienen las tropas norteamericanas instaladas en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces no es que nos asustamos de un fantasma de los 60, nos asustamos de un fantasma de ayer, ¿no? ¿A ustedes les molesta que entren las tropas estadounidenses o les molesta que entren todas las tropas? Todas las tropas. Nosotros tenemos cualquier tropa. Nuestras propias fuerzas de seguridad. O sea, ¿no? Si se le permite el ingreso a las tropas de Putin, también ustedes discrepan con ese proyecto. Totalmente. ¿Van a hacer alguna declaración pública más Sí, allá de lo que está diciendo usted? Bueno, cuando salí para acá estábamos trabajando en eso, la dejé por la mitad y espero terminarla cuando vuelva. Bien. La senadora del Partido Nacional y precandidata, Verónica Alonso, hizo una propuesta el otro día. Ella ve con buenos ojos la participación de privados en ANCAP. ¿Usted cómo evaluó esta iniciativa? Bueno, la gente ya lo definió, ¿no? Un plebiscito del año 2003, creo que fue, 2003, por un amplísimo margen, la sociedad uruguaya dio una opinión sobre ANCAP, que debía ser pública, que debía estar bajo la órbita del Estado y que en todo caso, como tiene alguna asociación, podía tener alguna asociación. Pero igual eso sucedió hace mucho, las cosas se pueden volver a proponer unos sin años duda, después. Ella ahora lo que propone sigue siendo que aquellas cosas que garantizan soberanía energética, definición de políticas, etcétera, tiene que tener el Estado el manejo de la misma. Así Ella lo pensamos en el agua, así lo pensamos en la energía eléctrica, y menos mal que lo pensamos así, porque aquellos países, pues uno podría decir, pero esta experiencia no la hizo nadie. Pero ustedes se acuerdan que Menem privatizó la energía eléctrica. El mantenimiento de las redes en Argentina fue casi nulo, con lo cual la Argentina tiene enormes problemas de la red del tendido eléctrico. ¿Por qué? Y porque no se invirtió la cantidad necesaria para mantener esas redes. La pregunta es, si estuviera UTE en manos privadas, ¿hubiera ido a todas las escuelas rurales del país como está en el Uruguay? Yo la respuesta que daría es que no. Ella, Verónica Alonso, pone dos motivos, ¿no? Ella propone privatizar parte de ANCAP e importar combustibles para reducir los precios en el mercado local y también para hacer otro tipo de control de la corrupción que han tenido jerarcas públicos. ¿Usted no coincide en nada de lo que dice Alonso? Bueno, nada, absolutamente nada. Me parece, si usted tiene un problema, hasta ahora lo que he leído es que hay un ex director de ANCAP, presidente de ANCAP, que tiene un juicio penal en que se ha laudado abuso de funciones y que se ha laudado un gasto indebido con la tarjeta de crédito. Yo no he leído otra cosa de ese juicio, salvo que haya algo que no haya leído, que me puede pasar. Con la importación de combustible siempre nos preguntamos lo mismo. Habrá momentos del país que pueda de repente servir, pero con los trabajadores del sector, con la soberanía de las naftas, es decir, con el gas tenemos ese problema. Cuando Argentina no quiere vender, nos vende, el día que no quiere tenemos dificultades. Es decir, tener dependencia a ese nivel en materia energética me parece un riesgo innecesario, ¿no? Siguiendo con la política, ¿por qué la otra vez usted expresó que la presencia de Edgardo Novick en la política y en una campaña electoral le hace daño a la democracia? Bueno, usted lo vio festejando igual que yo en la frontera a un líder brasilero que ganó la elección. Es decir, yo tengo que reconocer que la ganó. No puedo discutir un resultado. Pero no puedo entender que un uruguayo apoye a alguien que apoya a dictaduras militares, que apoyó los golpes de Estado en la década de los 70, que apoyó la tortura como mecanismo de sacar declaraciones a los que estaban detenidos, cuando en nuestro país eso costó centenares de vidas, cuando en América Latina costó miles de vidas de militantes sindicales, militantes políticos, militares estudiantiles. Entonces, una cosa es aceptar el resultado y otra cosa es aceptar las ideas del que ganó. Cuando alguien va a aceptar esas ideas del que ganó, para mi gusto se coloca del otro lado de la frontera. Solo por eso lo criticó, porque a ustedes también los dirigentes del PIT-CNT les molestó que Novick los calificara de sindigarcas. Y a ver, yo recuerdo que en algún momento hasta
nos confundimos todos porque asociamos el garca a algo y después él lo asoció a oligarca, ¿no? Sí, Digo, está bravo eso. Bueno, sí, vos conocés de donde yo vivo, un barrio del Cordón. Sí. Si los oligarcas viven ahí, que me avisen, porque de repente me equivoqué de barrio, ¿no? Entonces, probablemente... Igual es mejor que te digan oligarca que te digan garca por el otro sentido. A mí me importa un comino lo que digan, ¿no? Y en verdad se me escapó decirla bombado, pero creo que me quedé muy corto, ¿no? Porque pensé que sus cosas abruptas estaban vinculadas a consejos de campaña, a consejos... Pero claro, cuando ya se le va la moto, que le falta respeto a todo el mundo, ¿no? Hasta Sanguinetti anda alterado con él, porque claro, digamos, es un hombre que no concilia el razonamiento con el respeto hacia los demás. Porque, digamos, hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Un sindicalista puede ser criticado por cualquiera. Lo que no está bueno es que se deslegitime una organización que representa a 400.000 personas, ¿me explico? Porque usted no está hablando de mí ni de otro dirigente sindical, está hablando de un universo muy importante de personas. Hoy son 400. Justo le iba a preguntar a cuánto están de llegar al 500.000 de afiliados. Bueno, vamos a trabajar en esa dirección y hay lugares donde se puede crecer para llegar a 500.000. Es un objetivo suyo ese, ¿no? Llegar al 500.000. Bueno, a veces se puede, a veces no. Pero si no tenés el objetivo trazado, es imposible llegar. ¿Hoy cuántos tienen exactamente? 418.000, 417.000. Es posible llegar al 500.000. Hay muchas trabajadoras domésticas para afiliar, hay muchas trabajadoras vinculadas al agro, hay muchos trabajadores vinculados a los servicios y a la gastronomía, hay muchos trabajadores vinculados al transporte, hay muchos trabajadores vinculados a las nuevas tecnologías que por distintas vías hay que de alguna manera hacer que entren al movimiento sindical. No es un trabajo fácil. Tampoco es que yo voy a perder toda mi vida con Novik, digamos, ¿no? Lo que te digo con esto es, usted le dice a 420.000 personas que son bobas, que están en su sindicato porque son bobas. Y esas personas después le dicen, pero mire que en mi convenio colectivo tengo rebaja la jornada laboral, mi salario aumentó 56 o 76%, mis prestaciones sociales son más altas, el nivel de formalización del trabajo mejoró en términos históricos, las conquistas del gremio en materias de fondos sociales son importantes y eso hace que nuestros niños tengan útiles escolares al comienzo de año. Es decir, el trabajador ve los logros del sindicato. Después no necesariamente comparte todo lo que dice el dirigente sindical, pero como nos pasa a todos. No todos compartimos lo que otro dice. Lo que compartimos es parte del mismo movimiento sindical. Entonces yo creo que con esas afirmaciones Novik se le va la mano. Sobre todo porque, te insisto, se coloca en una lógica de colocarse como si fuera un outsider de la política. Y está en la política antes de que yo naciera, ¿me entiendes? Entonces, probablemente sea una forma de fingir. Fernando, le porque cambio de asesoró tema. a Valle, ¿no? Sí, fue Valle, asesor. Sí. O sea, antes de él ingresar como candidato llega en la concertación, un nuevo candidato asesor. que salió de la nada. ¿Cómo salió de la nada? Conoce a un mundo de política. Pues en Uruguay tenemos una ventaja, de todos hemos escuchado algo del otro, ¿no? Entonces, digamos, me parece que las cosas que dice son consejos de asesores de campaña que a veces aconsejan muy mal, ¿no? Porque romper el entretejido social es un pecado que ningún partido y ninguna organización social debería cometer. Él igual sigue diciendo que respeta mucho a los trabajadores, incluso más que a los políticos. Sí, pero no lo hace por la vía de los hechos. Porque yo no es que estoy acá porque me eligió Bartolomé Hidalgo. Estoy acá porque hubo una elección sindical en mi sindicato después de la elección del PIT-CNT, que votaron más de 12.000 trabajadores y nos votaron a nosotros para estar en la dirección. Es decir, no es que nosotros llegamos porque sí, llegamos porque los trabajadores nos votan. Y el Congreso, que estuvo fuertemente representado, nos votó como presidente. Entonces, cuando me está insultando a mí, no me está insultando a mí, está insultando a todos los que de alguna manera participan del movimiento obrero. Algunos lo sentirán, obviamente, más directamente y otros menos directamente. Eso no es el problema. El problema es si nos respetamos entre organizaciones, ¿no? Porque algunas de las cosas que le he visto decir a él son disparates. A una persona que se negó a ir al Parlamento, cuando lo citó Fernando Amado, a declarar en denuncias que tenía por incumplimiento de convenios, por incumplimiento de laudos, por no dejar armar sindicatos en las empresas donde él está al frente. ¿A usted no le llama la atención que en el Uruguay pululan los sindicatos por todos lados, menos en las empresas de Novik? A mí sí. Fernando, le muestro esto. Ahí está Patricia Rodríguez, la líder del sindicato policial. Se creó la Unión de Sindicatos Policiales que nuclea a unos 10.000 funcionarios de todo el país. ¿Cómo fue ese proceso de incorporar a los policías al PIT-CNT? Bueno, largo, complejo y positivo. Largo porque lleva casi una década,
porque no fue fácil generar una confianza entre el movimiento obrero genuino, el que viene de toda la historia, y un movimiento sindical que recién tiene sus primeras armas a partir de 2005, y naturalmente que es muy bueno, porque digamos que los policías tengan su gremio, que le defiendan los derechos, que negocien sus salarios, que negocien, por ejemplo, en la nocturnidad, que la negociaron hace poco, significan mejoras que a lo largo del tiempo los trabajadores policiales nos van a ir viendo. Yo pienso que más tarde o más temprano la totalidad de los trabajadores policiales van a estar adentro del PIT-CNT defendiendo sus posiciones y naturalmente que son trabajadores que tienen una tarea especialmente dura. No es sencilla la tarea de ser policía, creo que todos nos damos cuenta, que en el Uruguay creo que se ha mejorado enormemente la imagen del policía y que el sindicato ha contribuido de muy buena manera a que esa imagen se fortaleciera. De dos maneras, manteniendo distancia e independencia con el gobierno y el ministerio, pero al mismo tiempo parándose duro en la defensa de sus derechos, en la defensa de la seguridad pública, en la defensa de la vida de los trabajadores y también de la vida de los propios trabajadores. Cuando muere un trabajador policial, a mí se me parte el alma igual que cuando se muere cualquier otro trabajador, ¿me explico? Y ellos están en la zona de fuego, ¿no? ¿Y cómo es el manejo que hacen ante la existencia de varios sindicatos policiales? Bueno, ahora se han ido disipando. Ya. Ahora quedó este sindicato que abarca todos los sindicatos que están dentro del PIT-CNT, este es un gran paso. Otro sindicato importante que todavía no está en el PIT-CNT, pero con el que se tiene diálogo. Y bueno, nuestra aspiración es que más tarde o más temprano todos los sindicatos de la policía estén nucleados dentro de la UCIP o dentro del organismo, como lo llamen, ¿no? El nombre acá deja de ser importante, es decir, todos los trabajadores están en un mismo lugar, ¿no? ¿Y existe la posibilidad de que algún día los militares tengan un sindicato afiliado al PIT-CNT? Y es muy difícil, pero no es muy difícil solo por nosotros, es muy difícil por el reglamento militar. Yo no me acuerdo muy bien cómo se llama lo que rige a los militares, pero la verticalidad allí es absoluta. Entonces, la ley orgánica. La ley orgánica. Y ahí es muy difícil. Yo no conozco ningún caso en el mundo donde un ejército esté sindicalizado. Es utópico en la actualidad. Y la policía, conozco Andorra, algunas localidades de España y Uruguay. No es que haya... Todos los países del mundo tienen organización sindical en la policía. Hay 3 o 4 experiencias, pero al menos hay 3 o 4 experiencias. Hacemos la primera pausa, Fernando, y ya seguimos. Con mucho gusto. Ahora volvemos con el presidente del PIT-CNT.